Buenos días a todos y muchas gracias a los organizadores por invitarnos de nuevo a estas jornadas. El título de mi presentación hoy son Estrategias de remediación basadas en procesos de biorremediación, lavado de suelo y oxidación química in situ. Bien, empezaré presentando la empresa Envirotechnics. Para aquellos que no nos conocéis, fue creada en el 2004 y está orientada desde los inicios a colaborar con empresas consultoras del sector medioambiental con el objetivo de reducir los impactos sobre el medio ambiente de las actividades humanas, sobre todo en los vectores de agua, suelo, residuos y aire. Básicamente hay tres patas o tres unidades de negocio, son la de equipos medioambientales, sistemas de tratamiento de subsuelo y remediación in situ. En equipos medioambientales básicamente suministramos equipos de instrumentos de muestreo, bombeo de aguas, recuperación de hidrocarburos, etc. Sistemas de tratamiento del subsuelo, hacemos el diseño, fabricación de unidades de tratamiento para el tratamiento y descontaminación de aguas y suelos contaminados, básicamente utilizando sistemas como sistemas de venting, dual phase extraction, bombeo, etc. Y la siguiente pata o unidad de negocio es la remediación in situ. Remediación in situ, básicamente hacemos producción y comercialización de surfactantes, desarrollo de agentes tensoactivos a medida, comercialización de reactivos ISCO, comercialización y reactivos para la biorremediación, desarrollo de estudios de viabilidad, y también colaboramos con empresas y administraciones. Bien, empezamos con las estrategias de eliminación de contaminantes, que básicamente se distribuyen en dos tipos, o bien destructivas o bien no destructivas. Las primeras son no biológicas o biológicas. Como no biológicas se destacan la incineración, los procesos de oxidación de química avanzada, que es lo que se conoce como proceso ISCO, con ozono, peróxido de hidrógeno, fentón, persulfatos, peróxidos y permanganatos. Es uno de los bloques que vamos a ver durante la charla de hoy. Después tenemos procesos biológicos de biorremediación. En aguas pueden ser lodos, biofilm, digestores anaeróbicos, en gases biofiltros. En residuos serían temas de compostaje y, por último, sólidos en suelos y aguas contaminadas, que es la biorremediación, o sea, la bioestimulación y bioaumentación, que será otro de los puntos que veremos, ¿vale? Que ya nos lo ha presentado anteriormente Vanessa. Como no destructivos, destacan el carbón activo, aplicación de tensoactivos, floculación y precipitación y air stripping. Por ejemplo, en el caso del carbón activo, no se destruyen los contaminantes y lo que hacemos es pasar el contaminante, ya sea de las aguas o del efluente gaseoso, al carbón activo, y posteriormente ese carbón activo se ha de gestionar como residuo. Algo similar ocurre con la aplicación de tensoactivos, que son surfactantes. Lo que hacemos es movilizar la contaminación de la zona badosa o de la zona saturada, haciendo que ese hidrocarburo sea más soluble y pueda ser tratado posteriormente por un sistema mediante pump and treat y carbón activo también. Bien, a la hora de elegir la metodología para hacer un tratamiento de suelos o de aguas contaminadas, hay diferentes características que se han de tener en cuenta. O sea, las tecnologías, no porque haya funcionado una metodología en un emplazamiento, ha de funcionar en todos los emplazamientos. Entonces, hay aspectos que se han de tener en cuenta, como la geología o la hidrogeología, el tipo de contaminante presente, la concentración, el objetivo de tratamiento, o sea, cuál es el valor objetivo o el punto al que queremos llegar en el tratamiento. Si la contaminación se encuentra en la zona badosa o en la zona saturada, el método de aplicación o los métodos de acceso al emplazamiento. La gráfica esta que tenemos aquí, no sé si se puede apuntar.
¿Se apunta? No. Sí, en la gráfica, si nos vamos aquí tenemos en el eje Y la eficiencia del tratamiento y en el eje X la concentración del contaminante. Entonces, si nos vamos al punto a este extremo, o sea, máxima concentración, ahí normalmente es muy eficiente los sistemas físicos, ¿vale? Lo que sería un pump and treat y posteriormente tratamiento con carbón activo. Entonces, tal como vamos bajando por la gráfica, bueno, no lo voy a poder hacer, pero la gráfica esta roja, ¿no? de los sistemas físicos, tal como, o sea, en el caso de tener fase libre o una concentración muy elevada, esa es la metodología idónea. Pero tal como nos vamos acercando, reduciendo la concentración, hay otras metodologías, como podría ser metodologías químicas de oxidación química in situ, o bien biológicas, que serían más eficientes. Y por último, tal como cuando tenemos una concentración muy baja, el proceso biológico sería el idóneo en esta zona, en esta franja de aquí, ¿vale? Entonces, en la actualidad cada vez es más raro encontrar que se utiliza una única tecnología para hacer una remediación de un emplazamiento contaminado. Al final lo que hacemos es un tren de tratamientos. Y en este caso podríamos pasar pues, de primero empezar con un pump and treat, después hacer una oxidación química y finalmente, como tratamiento finalista, ¿no? O terciario, podría ser un tratamiento biológico. Aquí hay un aspecto importante también, que entre el físico, o sea, una vez acaba el tratamiento de pump and treat, lo que nos encontramos es que hay un repunte de la contaminación, porque bueno, cambian las condiciones hidráulicas del emplazamiento, porque aumenta, por ejemplo, la recarga del acuífero, y eso hace que se movilicen hidrocarburos que durante el proceso de remediación no estaban presentes. Entonces podemos tener un repunte. En ese momento es ideal la aplicación, por ejemplo, de surfactantes, que lo que hace es acabar de movilizar los contaminantes que están todavía en la zona badosa, pasarlos a la zona saturada para posteriormente tratarlos. Bien, el origen de la contaminación por hidrocarburos, nos vamos a centrar en hidrocarburos. En el medio ambiente puede tener una fuente natural o una fuente antropogénica, ¿vale? La fuente natural puede ser por seres vivos, filtraciones naturales de petróleo, incendios forestales o erupciones volcánicas. Y la antropogénica por combustión de biomasa y combustibles fósiles, emisiones de vehículos, aviones, embarcaciones, industria petroquímica y destilados, aguas residuales urbanas e industriales o incineración de residuos. Bien, el destino de la contaminación en función del tipo de contaminante, bueno, en este caso serían los LNAPLs, ¿no? Los líquidos ligeros en fase no acuosa, del inglés. Son hidrocarburos hidrocarburos del petróleo, como la gasolina, diésel, Betex, etcétera, que no son solubles, tienen una densidad inferior al agua, por lo tanto se encuentran flotando en la interfaz entre la zona saturada y la zona no saturada. Entonces aquí podemos ver en esta gráfica un depósito subterráneo de hidrocarburos que tiene una fuga, tiene una fuga, ¿no? Y la fase libre migra por la zona no saturada hasta la zona saturada. Aquí se producen diferentes fenómenos, desde la volatilización, fenómenos físico-químicos como la volatilización en la zona no saturada o la dispersión y la dilución en la zona saturada, ¿vale? Entonces, el LNAPL se queda normalmente aquí en la zona esta, en el fringe, ¿no? en la interfaz entre la zona no saturada y la zona saturada. Si vemos aquí un detalle de esta zona, podemos encontrar en los espacios intersticiales aire, agua, el propio producto en la propia fase libre y también contaminantes absorbidos. ¿Vale? En este caso tenemos el destino de los contaminantes DNAPLs, ¿no? Que son los líquidos densos de fase no acuosa. En este caso estamos hablando de hidrocarburos también del petróleo, pero que pueden ser, por ejemplo, los compuestos clorados. En este caso, la migración es diferente. Al ser más densos que el agua, también son poco solubles y son más densos que el agua, entonces se distribuyen por toda por la zona saturada
y pueden seguir bajando de la zona superior a la zona inferior. Este tipo de compuestos son muy difíciles de monitorear y muchas veces se detectan y posteriormente, según hacer la analítica, ya han desaparecido, pero eso no quiere decir que se hayan eliminado, sino simplemente que han podido migrar por el medio, ¿no? Es uno de los problemas de trabajar con los compuestos clorados. Bien, el tema de la bioremediación ya lo ha presentado anteriormente Vanessa, así que vamos a pasar muy rápido. Vamos a pararnos quizá aquí. Temas de bioestimulación y bioambiente. Podemos distinguir tres tipos de estrategias de bioremediación: bioestimulación, bioaumentación y atenuación natural. La bioestimulación es básicamente utilizar los microorganismos presentes ya en el medio y proporcionar las condiciones ideales para que puedan tanto crecer como degradar hidrocarburos en este caso, ¿vale? Entonces, básicamente hay que eliminar los factores limitantes, que pueden ser los nutrientes, pueden ser los aceptores de electrones. En el caso de la bioaumentación, lo que se hace es introducir bacterias exógenas o halógenas que pueden ser o cepas individuales, consorcios definidos o consorcios no definidos, o sea, mezcla de bacterias que sabemos que funcionan, no hace falta saber ni el género ni la especie, pero sabemos que funcionan y que tienen capacidad biodegradadora. Entonces, bueno, se introducen y esto lo que va a hacer es, muchas veces, reducir los tiempos de remediación. Yo personalmente, o desde Mirotecnia, recomendamos siempre que podemos la bioestimulación, o sea, no introducir bacterias exógenas, sino proporcionar las condiciones idóneas a las existentes para que aumenten el número y puedan degradar los contaminantes, sobre todo porque ya están adaptadas. Entonces, bueno, adaptadas quiero decir al medio, ¿no? Por ejemplo, pH, tipo de suelo, etcétera. ¿Qué más? El tema de la atenuación natural, también conocida o monitoreada, ¿no? Básicamente es una reducción de las concentraciones de contaminante debido a procesos biológicos, químicos y físicos. Fenómenos físicos como la advección, dispersión, dilución, difusión, volatilización, sorción y desorción. Eso básicamente lo que hace es reducir la contaminación presente por métodos químicos, ¿no? O sea, de forma natural se va reduciendo la contaminación. O reacciones químicas como puede ser el intercambio iónico, la complejación o la transformación abiótica. ¿Qué más hay? En función del lugar podemos hablar de remediaciones in situ, on-site o ex situ. ¿Vale? On-site sería, por ejemplo, una biopila, una excavación del suelo contaminado, se hace la biopila en el mismo emplazamiento y una vez se ha acabado o se ha llegado a los valores objetivos, el suelo se vuelve a introducir en el mismo sitio o en el mismo emplazamiento, no llega a salir del emplazamiento. Un proceso, bueno, me salta el in situ, pero bueno, tal como dice su nombre, ¿no? Son actuaciones que se hacen en el mismo medio, ¿no? En las aguas contaminadas o en el suelo sin tocarlo, digamos, o sin moverlo, sin excavarlo. Y luego están las bioremediaciones ex situ, o sea, en plantas o plataformas de tratamiento o en bioreactores. Bien, pasamos esta. ¿Qué factores condicionan la biodegradación de los hidrocarburos en suelo? Bueno, hay varios factores, entre ellos la tipología de hidrocarburos y la biodegradabilidad, la población microbiana existente y las condiciones medioambientales. Bueno, aquí tenemos una tabla, por ejemplo, de hidrocarburos alifáticos y aromáticos. En el caso de los alifáticos sabemos que cuanto más larga sea la cadena, más le costará a las bacterias degradar el contaminante. Y los aromáticos, cuantos más anillos tenga la molécula, más difícil será la biodegradación. Las bacterias prefieren también degradar alifáticos a aromáticos, un poco por el tema estructural, ¿vale? Poblaciones microbianas. Nos podemos encontrar emplazamientos donde hay bacterias ya degradadoras con un número aceptable, 10 a la 3, 10 a la 4 colonia CFUs,
o bien puede ser que todavía no se haya, puede ser que tengamos un número bajo de bacterias por el hecho de haber algún factor limitante, por ejemplo, ausencia, si son aeróbicas, ausencia de oxígeno. Entonces hemos de proporcionar ese oxígeno para que aumente el número y para que puedan degradar. Y luego también nos podemos encontrar en emplazamientos donde la población no está adaptada a las condiciones ambientales. Por ejemplo, bueno, cualquier emplazamiento en el que haya una fuga o un impacto reciente, las bacterias requieren de un tiempo para adaptar el metabolismo y para poder adaptarse a degradar el contaminante presente. Condiciones ambientales: el contenido del agua, aceptor de electrones, la temperatura, pH y nutrientes. Vale, estos son básicamente los factores que pueden condicionar los procesos de bioremediación. Aquí, bueno, este lo podemos pasar un poco por encima, pero básicamente aquí tenemos una fuente de contaminante, ¿no? El foco, el flujo va en este sentido. En el borde de avance, digamos, aquí nos vamos a encontrar con oxígeno y procesos biológicos aeróbicos, ¿vale? Porque aquí pues hay oxígeno disponible, puede haber intercambio. Pensar que el oxígeno disponible, si tenemos bacterias activas degradando el hidrocarburo, lo acaban consumiendo si no se introduce o de forma artificial o bien por recarga, ¿no? Y entonces, tal como vamos avanzando, hay otros microorganismos que utilizan, por ejemplo, el nitrato, el hierro o el sulfato como aceptor final de electrones, en este caso. Y luego aquí, más cerca del foco, nos vamos a encontrar con bacterias metanogénicas que utilizan la materia orgánica para producir CO2 y metano. Bien, esto es como un resumen de las características de la bioestimulación aeróbica, que son procesos de degradación aeróbica. El mecanismo, ¿no? Con microorganismos que utilizan el oxígeno para romper la contaminación. El tipo de contaminantes que se pueden tratar utilizando la bioestimulación son hidrocarburos del petróleo, incluyendo también los éteres oxigenados, los aditivos utilizados en gasolinas, como el ETB o el MTB. Concentraciones que podemos tratar son medias bajas, ¿vale? Porque a partir de cierta concentración puede ser tóxico para los microorganismos, entonces la acción biológica no tiene sentido. ¿Qué más? La acción son periodos largos, ¿no? de tratamiento biológico, 6, 18 meses mínimo. O sea, son procesos que no son rápidos en comparación con otras tecnologías como la oxidación química. Trabajaremos sobre todo sobre zona saturada. Bueno, estamos hablando in situ, ¿no? Si fuese on-site, también podríamos considerar el tema de las biopilas, donde también se producen procesos de biodegradación aeróbica. Y luego, si proporcionamos, por ejemplo, los factores limitantes de la bioremediación, como pueden ser nutrientes o oxígeno, que veremos más adelante, entonces posiblemente se requiera de aplicación frecuente. O sea, no es una única aplicación, sino hemos de ir proporcionando nutrientes y asegurar que las bacterias tienen suficiente nutriente como para poder funcionar. Vale, este es en caso de la bioaumentación, que básicamente reduciríamos los tiempos de acción porque introducimos un número grande de bacterias y lo que hace es acelerar el proceso degradativo. Bien, aquí lo que vemos son algunos productos desarrollados y comercializados por Envirotechnics para procesos de bioremediación aeróbica. Tenemos un producto que se llama Environutri, que es una solución bioestimulante que contiene básicamente macronutrientes, que es nitrógeno y fósforo, y permite acelerar el crecimiento y la actividad biológica, ¿vale? Entonces, mediante estudios preliminares donde se hace la determinación de la capacidad biodegradadora en un emplazamiento, se puede saber si hay bacterias activas presentes en el medio, pero también se determina si el medio tiene nutrientes suficientes. Si hay algún nutriente que está en defecto, entonces es cuando se recomienda la aplicación de estos cócteles de nutrientes, ¿no? O soluciones de nutrientes que tienen nitrógeno y fósforo, que son básicamente los macronutrientes que más requieren las bacterias.
El EnviroActive es también una solución de bioestimulante, pero que aparte se le ha añadido, tiene un porcentaje de surfactante, de tensoactivo, que facilita la biodisponibilidad por parte de las bacterias, y entonces aparte de nutrientes también baja la tensión superficial del hidrocarburo y facilita la degradación bacteriana. En caso de querer seguir un enfoque de bioaumentación, entonces también tenemos un producto liofilizado que contiene bacterias con un número muy elevado que son capaces de degradar a hidrocarburos del petróleo, por ejemplo gasolinas, diésel o crudo. Estos serían productos que comercializamos para proporcionar el oxígeno. Tenemos dos sistemas. Uno es un sistema de difusión de un compuesto liberador de oxígeno, que es un peróxido de calcio, peróxido de magnesio granular, que lo que permite es introducir el oxígeno de forma lenta en el medio. Es lo que se llaman utilizamos el término calcetines de oxígeno, digamos, o calcetines de peróxido. Donde esto se introduce dentro del piezómetro y se deja durante 2-3 meses y el compuesto va liberando oxígeno lentamente y proporciona una concentración en agua de entre 2-3 miligramos litro, que es suficiente para que se produzcan los procesos de biodegradación aerobia. También comercializamos el emitter de la Universidad de Waterloo, que es un dispositivo que permite una liberación de oxígeno mucho más elevada. Igualmente permite mantener el crecimiento de microorganismos y básicamente la diferencia es que este compuesto requiere de una instalación y un coste superior tanto de instalación como de mantenimiento. Después tiene un consumo de aire o de oxígeno que se ha de controlar, ¿no? Y muchas veces proporciona, si no se regulan bien, proporciona una concentración de oxígeno en agua muy elevada, o sea, básicamente el agua está hiperoxigenada y no es necesario para el proceso biológico. También disponemos de productos para bioremediación anaeróbica, ¿vale? Productos, por ejemplo, que utilizan ácidos grasos de cadena larga, que el objetivo es pues eso, que las bacterias acaben consumiendo el oxígeno presente y se generen las condiciones anaeróbicas. Este tipo de compuestos o de productos los utilizamos sobre todo para el tratamiento de disolventes clorados y explosivos. Básicamente tenemos CAP18 y CAP18ME y bueno, básicamente. ¿Qué más? Bien, ahora pasamos al bloque 2, que sería lo que es la aplicación de tensoactivos o lavado de suelos in situ. Básicamente los tensoactivos se inyectan en el suelo, son agentes que permiten la movilización de los contaminantes para su posterior extracción y tratamiento. Como comentaba antes, es muy común el aplicar este tipo de compuestos para movilizar los contaminantes presentes en la zona saturada, pasar a la zona saturada, hacer bombeo y tratamiento posterior. Entonces, esto realmente o sea, si no se tiene en cuenta, puede realmente ser un problema para las consultoras, ¿no? Que después de 10, 12, 24 meses de tratamiento paran el equipo para demostrar que han acabado la remediación y 2 o 3 meses después vuelven a encontrar el producto en el medio, ¿no? Y es porque ha habido una movilización de estos productos. Entonces, lo que se recomienda es esto, el aplicar el surfactante para movilizarlo y acabar de eliminar la fase libre que pueda ser remanente en el emplazamiento. Pasamos. Bueno, es un método de acción, es básicamente la solución de enjuague o de lavado, aumenta la movilización de la contaminación, aumenta la solubilidad de la emulsión y reacciones químicas diversas. Vale, aquí vemos la limitación de la eficiencia del proceso de lavado. Vale, básicamente el proceso de lavado puede encontrarse limitado cuando hay alto porcentaje de limos y arcillas en suelos poco permeables. Eso no es un problema solo para el lavado de suelos, es un problema siempre que queramos hacer una bioremediación, por ejemplo, o un proceso de oxidación química in situ. Este tipo de
O sea, contaminaciones presentes en suelos poco permeables son muy complejas de eliminar. Luego el hecho de encontrar mezcla de contaminantes de diferente naturaleza. Podemos tener metales, hidrocarburos, aplicamos la mezcla del surfactante, moviliza los hidrocarburos, pero todavía te quedan los metales. Entonces no has acabado todavía de solucionar o sea, de descontaminar totalmente el emplazamiento, ¿no? Entonces aquí vemos en el diagrama tenemos un pozo de inyección donde se aplica el producto, se puede aplicar por gravedad, pero también utilizando obturadores podemos aplicar, por ejemplo, si bloqueamos aquí con un obturador, cuando aplicamos el surfactante podemos actuar únicamente sobre esta zona, movilizando la fase densa que hay, la fase libre, y bajándola a la zona saturada para posteriormente, mediante un sistema de extracción, extraer el hidrocarburo con el surfactante. Entonces, este proceso también se puede hacer de forma circular, o sea, se inyecta, movilizamos el contaminante, lo disolvemos y aguas abajo lo bombeamos y lo podemos tratar mediante un separador de hidrocarburos, un filtro de carbono activo, y después el agua la podemos ajustar la cantidad de surfactante y volver a inyectarla. Entonces hacemos un proceso circular. Otra de las limitaciones es que los aditivos puedan tener cierta toxicidad o estamos introduciendo tensoactivos dentro de las aguas. Pero bueno, aquí se va a analizar si el beneficio asociado a la aplicación del surfactante es superior al problema asociado de introducir esos tensoactivos, ¿no? Pero claro, muchas veces si tenemos hidrocarburos, tenemos Vtex en el ambiente, en el medio, es mejor aplicar estos surfactantes para eliminar la problemática, ¿no? Bien, esto es un resumen del lavado de suelo. Son procesos de movilización y solubilización de la contaminación presente en zonas saturadas e insaturadas. Tipo de contaminantes que podemos movilizar es amplio, contaminantes como TPHs, Vtex, hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Qué más? Concentraciones, bueno, concentraciones elevadas, podemos movilizar fase libre directamente, periodos de acción entre semanas y meses, y como hemos dicho podemos trabajar tanto en la zona no saturada como en la zona saturada, ¿vale? Muchas veces se va a requerir de varias aplicaciones. Este es otro de las situaciones en las que nos encontramos, ¿no? Emplazamientos en los que hay muy pocos puntos de control o muy pocos puntos donde puedes aplicar o puedes realizar la remediación, ¿no? Entonces, claro, acabas trabajando de forma local. No sé, entonces puede ser que apliques hoy, pero que haya un desplazamiento del contaminante de la zona aguas arriba y que tengas de volver a aplicar. Esto se podría solucionar si tuviésemos emplazamientos mejor, con más puntos de control, ¿no? Bien. Desarrollo y producción, desarrollo y producción de tensoactivos. Los surfactantes están formados básicamente por una parte apolar y una parte polar, ¿no? La parte polar o hidrofílica se encontrará siempre en contacto con el agua y la parte apolar o hidrofóbica estará en contacto con el aire o con el aceite, con el hidrocarburo. Forman micelas cuando su concentración es superior a la concentración crítica micelar. Bien. Envirotechnics lleva ya más de una década diseñando, fabricando y distribuyendo surfactantes no iónicos. Recientemente hemos incorporado dos nuevos productos, Enviro Creosote y Enviro Detox, ¿vale? Estos son los productos que actualmente comercializamos. Aquí, en esta gráfica, esta es la diferencia entre la concentración micelar crítica. En este caso, cuando estamos con una concentración baja de surfactante, nos vamos a encontrar con monómeros de las moléculas. En el momento en el que superamos esta concentración, tenemos se genera lo que son micelas o emulsiones, y tenemos en el interior al hidrocarburo. Es una forma de movilizar el hidrocarburo.
Bien, el Envirosurf es el producto del cual, o sea, con una mayor producción en Envirotechnics, y básicamente, o sea, producimos entre 12 y 18 metros cúbicos al año. Es una mezcla de surfactantes no iónicos con capacidad de disolver y movilizar contaminantes en acuíferos, con un pH 7,5, concentración micelar crítica de 17,8, producto no tóxico y biodegradable. No es tóxico para el crecimiento de las algas y tiene una biodegradabilidad superior al 35%. Reduce los tiempos de tratamiento en procesos combinados y, bueno, es realmente muy eficiente para movilizar TPHs, BTEX oxigenados y disolventes. Aquí tenemos algunos casos de éxito. Hemos actuado en infinidad de emplazamientos, solo que muchas veces nos encontramos que los clientes no nos proporcionan la información de los sitios, ¿no? Bien, aparte también hacemos estudios comparativos de surfactantes en el laboratorio. Podemos hacer experimentos en batch, experimentos en lisímetros o columnas de suelo, como vemos aquí. De esta forma podemos estudiar eso, o comparar tratamientos, controles negativos con diferentes surfactantes, diferentes concentraciones, y de alguna forma determinar o recomendar después a nuestros clientes cuál es la mejor opción para movilizar los hidrocarburos. También disponemos de equipos de inyección por gravedad y a presión y personal técnico con mucha experiencia en la aplicación de este tipo de compuestos. Bien, pasamos al último bloque. Todavía me queda. Bien, pasamos ahora a la oxidación química in situ, lo que se conoce como ISCO. Son procesos o metodologías de remediación que cada vez se están utilizando más aquí en Cataluña como en España, ¿no? Consiste en la inyección de agentes oxidantes en aguas subterráneas y suelo. Los agentes oxidantes básicamente lo que hacen es romper las cadenas, los enlaces de carbono de los contaminantes, y reducen la masa de contaminación, la toxicidad, y acaba idealmente transformando los contaminantes en agua y CO2. Los agentes oxidantes actúan sobre la materia orgánica e inorgánica presente en el medio. Aquí esto es importante, este concepto, estos son los dos factores que van a determinar si nuestro proceso de ISCO funciona o no. Básicamente necesitamos asegurar el íntimo contacto entre el contaminante y el agente oxidante, y luego se ha de determinar muy bien la dosis. La primera parte, como hemos dicho antes, en suelos poco permeables es un poco compleja, ¿vale? Muy compleja, y sobre todo si tenemos un único piezómetro para 50 metros cuadrados. Entonces, hay metodologías que podrían facilitar, aumentar ese contacto o asegurar, entre comillas, ese contacto, que sería utilizando inyección direct push, ¿no? Inyección directa. Entonces se hace como una matriz y se determinan, o sea, puntos muy próximos a diferentes profundidades, y de esa forma podemos aplicar el oxidante para que éste pueda actuar. Y luego otro punto muy importante también es la dosis. La dosis no la podemos calcular únicamente en base a la concentración de contaminante en el medio, sino que se ha de tener en cuenta la demanda natural de oxidante. Ese es el oxidante que necesita el suelo, o sea, que se consume de forma intrínseca. Es el oxidante que se ha de aplicar y que se utilizará, por ejemplo, para degradar la materia orgánica presente en el suelo, ácidos húmicos, etcétera. Y eso se ha de tener en cuenta, aparte de la concentración existente en el suelo o en las aguas. Muchas veces este NOD representa más del 80% del compuesto total que se ha de aplicar. Entonces, se utiliza una concentración muy baja, digamos, o una cantidad muy baja para eliminar la contaminación. Estamos oxidando el resto de compuestos o de materia orgánica. Vale. Agentes oxidantes más comunes
el ozono, el peróxido de hidrógeno, o también conocido como fentón, el permanganato, el sódico potásico, el persulfato y percarbonato. ¿Vale? Se utiliza para tratamiento de aldehídos, ácidos orgánicos, fenoles, cianuros, plaguicidas, compuestos organoclorados, hidrocarburos, etc. La función o la forma de actuar de los procesos de ISCO son bien por oxidación química o por oxidación o por activación de radicales, ya sean sulfatos o hidroxilo. Bueno, aquí vemos un poco, es un diagrama de donde se ve la mezcla de oxidante, ¿no? Mezcla de oxidante, la aplicación y cómo actúa sobre el contaminante. Bueno, vamos a pasar. Bueno, aquí que tenemos ventajas e inconvenientes de los procesos ISCO. Son reacciones rápidas, en comparación, por ejemplo, con las biológicas, pueden durar 1 o 2 meses. Actúan sobre un amplio rango de contaminantes a tratar. El tratamiento es completo, o sea, destruye todos los contaminantes y posibles productos de degradación. Y bueno, esto es relativamente bajo el coste, eso es relativo, ¿vale? En función del emplazamiento y de lo bien que queramos tratar el emplazamiento. Inconvenientes: es necesario el contacto directo entre oxidante y contaminante, la longevidad es limitada en el medio, por lo tanto se requiere de aplicaciones, o sea, de más de una aplicación, que también es muy difícil de determinar. A la hora de establecer un proyecto de remediación es muy complicado saber la cantidad de oxidante que vas a necesitar, porque no sabemos cómo va a reaccionar el medio, ¿no? Entonces muchas veces los clientes quieren saber cuánto se van a gastar, ¿no? Entonces eso es un proceso un poco complicado, porque se ha de hacer una primera aplicación, en función de los resultados ajustar la siguiente aplicación, etcétera. Ya estamos ahí. ¿Estamos? Con el tiempo, sí. Bueno, estoy acabando, ¿eh? Efecto rebote, múltiples aplicaciones, que es lo que comentaba, y consideraciones de seguridad y salud, ¿vale? Se han de utilizar EPIs adecuados, guantes de protección, tie-back, gafas de protección, etcétera. Bueno, ¿podemos ver estas dos o no? Sí, sí. Bueno, aquí hay estas dos diapositivas son un resumen comparativo de diferentes métodos ISCO, ¿no? Tenemos el reactivo fentón, que es agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, activado con sulfato ferroso. Este es uno de los primeros oxidantes que se utilizó, ya está casi en desuso, porque se producen reacciones exotérmicas, difíciles de controlar, ¿vale? Son procesos rápidos de destrucción que en 24-48 horas ya el oxidante ya ha actuado. Se utilizan para tratamiento de TPHs, BTEX, MTB, etc. Persulfato de sodio promueve procesos también ISCO, tiene una acción más duradera de entre 1 y 2 meses, ya tienen muchas veces ya los oxidantes ya vienen con el agente catalítico o el agente catalítico incorporado. De esa forma solo se ha de aplicar un producto y ya es activo, digamos. O sea, no requiere de activación. Es compatible también con otras alternativas de remediación, como la bioremediación. El siguiente compuesto, que es un persulfato peróxido, es algo similar. Hay dos compuestos, uno que es un agente oxidante fuerte y otro que es el persulfato de calcio, y otro que es un peróxido de calcio, que lo que hace es liberar oxígeno lentamente. Por lo tanto, es como primero se hace una oxidación química y posteriormente se lleva a cabo el proceso de bioremediación, ¿vale? Finalmente tenemos dos reactivos que se están utilizando mucho también, el permanganato, que no requiere activación, no existe producción de gas, y lo interesante de este oxidante es que tiene un color así muy característico y nos permite conocer o saber cuál es la concentración que tenemos del oxidante en el medio en ese momento. Entonces podemos ver cuándo el oxidante se ha agotado,
Cuando estamos aquí, entonces hemos de volver a aplicar el oxidante, quiere decir que ya ha hecho su efecto. Es una forma colorimétrica, digamos, de ver la concentración del oxidante. Y por último, el percarbonato de sodio, que es un oxidante que está ahora muy de moda porque es un compuesto no corrosivo, ni para el hormigón ni para la mayoría de estructuras metálicas, y se está utilizando mucho en estaciones de servicio, en gasolineras, porque bueno, es un oxidante activo, rápido y eficaz, pero a diferencia del resto no tiene una actuación sobre las estructuras subterráneas. Y bueno, si no hay más tiempo... Sí, ya estamos ahí un poco fuera de tiempo. Bueno, primero de todo, muchas gracias por explicarnos todas las